No sé si les cayó bien la clase, si les cayó bien Galton, No. o les dio risa. Yo me reí con el libro. ¿Se rió con el libro? Sí. Yo también. Sí, yo creo que a Galton la idea de la eugenesia queda clara porque no es muy común que uno en una clase de psicología en la universidad hable de tontos e idiotas, ¿cierto? O imbéciles. Como que uno no se espera eso. Y este gallo llega y lo dice. En el caso entonces de la eugenesia, en términos conceptuales, lo más directo es la relación con la teoría de la evolución, particularmente entonces la selección artificial, ¿ya? Entonces, selección artificial es de por sí el concepto clave en esta teoría, ¿sí? ¿Cuál es el otro concepto clave de la eugenesia? La misma palabra eugenesia, ¿sí? Que recuerden que tiene que ver con el bien nacido o la buena selección genética. El problema, cierto, que encontramos con Galton particularmente es que pese a que él estaba trabajando inicialmente una propuesta genética, finalmente lo traduce más bien a una propuesta moral, de una aplicación de la genética y de la selección genética para mejorar la raza, entendiendo que la raza correspondiente o la buena es la suya, ignorando completamente qué significaba eso en términos sociales, ¿sí? Ahí, en relación al texto, ¿cierto?, del gen, tampoco les voy a hacer preguntas específicas de todos los autores que se mencionan ahí, porque son muchos. Sin embargo, lo más relevante de ese texto, que en algunos casos apareció en sus organizadores gráficos, es la disputa que tiene con Bateson, que es un biólogo. Y el principal tema, ¿cierto?, que atraviesa la eugenesia es la creación del concepto de la palabra gen. Y ahí recuerden que, nuevamente, no hablamos de que las cosas sean naturales y el científico las descubra. El gen sí, es natural. Los científicos lo descubrieron, lo observaron. Pero el concepto de lo que significa el gen, el nombre gen, es producido. ¿Sí? Es diferente decir, yo descubrí en un microscopio distintos canales o distintas conexiones proteínicas, a decir, esas conexiones proteínicas son la base y el fundamento de nuestros rasgos específicos. ¿Sí? Entonces, para que tengan eso también en consideración. Y el problema que tiene Galton es que Galton no descubrió el gen, sino más bien lo hizo Bateson. Y en el caso de Galton, finalmente su teoría se basaba en fenotipos, que son las características observables de cada uno de nuestros organismos. Color de piel, color de ojo, color de pelo, tamaño, peso, etc. Si yo entonces fuera un eugenesista, ¿cómo aplicaría la teoría al mismo problema del COVID? Claro. O sea, menos probabilidad. La mejor raza. Con los que no cumplen con los estándares. ¿Recuerdan entonces cuando hablamos del tema de este aspecto, cierto? Ya. Aquí es donde se hace más evidente. Aquí efectivamente, si murieron es porque no eran bien nacidos, sino que eran la idea del mal nacido. El problema que encontramos ahí es que le está dando una categoría genética genotípica, ¿cierto? Algo que más bien es de fenotipo. Entonces, en el sentido de que podríamos entender desde la eugenesia que la gente que muere, ¿cierto?, con COVID tiene problemas genéticos
que no le permitían ser los bien nacidos, pero ya sabemos que moralmente el bien nacido tiene relación con la economía, la educación, acceso a la salud, etc. Y eso no tiene que ver con la genética. ¿Sí? ¿No se le ocurre nada más que podría pasar con la eugenesia y el COVID? Yo creo que sería una película de ciencia ficción o libro, de hecho, creo que mencionó, que tiene que ver con que yo podría desarrollar o fomentar el uso o mantener el COVID precisamente para mejorar la raza. Mejorar la raza. O como un arma, es un arma bioquímica finalmente. ¿Sí? Si quieren que lo ponga en un ejemplo más coloquial y un ejemplo más simpático, yo creo que ustedes ya cachan, no sé si... Tengo otro curso que ya cachan, pero mi película favorita es Zootopia. Me encanta esa película, es muy buena, la vi como 3 veces en el paseo. La vi en el avión, la vi con mis amigos y la vi de nuevo en el hotel, como que apareció y la vi nomás. Para aquellos que se ríen quizás de Zootopia, vamos a hacerle un análisis un poco más complejo. Zootopia se trata de bioterrorismo. Pero sí es técnicamente bioterrorismo. Lo que ocurre es un cambio biológico para afectar precisamente a los depredadores. ¿Con qué fin? Evitar que los depredadores tengan el control. Porque la mayoría son más bien, no los depredadores, son, ¿cómo se llama? Las presas de los depredadores. Y de hecho la última parte lo dice muy bien. Son 90% de la población son presas. Ovejas, conejos, ratas. Si quisiéramos aplicar ciertas teorías de la psicología, hay una práctica eugenésica y está afectando de manera artificial a los depredadores para ponerlos en desventaja. En desventaja social, en desventaja moral y además en desventaja súper interesante, cognitiva y de conciencia, porque el volverlos salvajes los hace perder totalmente la conciencia. Y según lo que revisamos, ¿cierto? También al principio del curso, ¿qué pasa si yo no tengo razón? Soy un loco. ¿Qué pasa con un loco? Son máquinas. Si asocio entonces al depredador con la falta de conciencia, ¿cierto? Los máquinas. Genera un control de la sociedad. Nunca más van a volver a ver su Zootopia como antes. Dígame. Perfecto. Sí. Las presas son las más débiles en términos corporales, pero en términos de números son mayoría. Por lo tanto, podrían ser más fuertes. No lo saben. Y eso es lo que la ovejita quería hacer. Ella quería tomar el control precisamente para demostrar eso, que sí son más fuertes. No necesariamente, es que ahí en Zootopia no hay buenos ni malos. O sea, para la película nos sirve entender que hay un villano, pero en términos sociales y morales realmente la ovejita no es una necesariamente mala. Claro, sí. O sea, queda súper claro en las escenas donde aparece con el león le tapa la cabeza, siempre la oculta. Que también podríamos entender, podría tener eventualmente una lectura también muy machista. Nunca más voy a ver. O sea, ahora la pueden ver con otros ojos. Qué miedo. Es una película muy inteligente, así que ahí punto para Disney. Sí. ¿De casualidad saliste la última de la película? No he visto esa película. No, es que no veo. No tengo streamings o cosas así de cine porque soy muy mala para ver cine en general. Como que me casé con Zootopia y es lo único que veo. Es como lo más infantil que tengo, así, ver Zootopia. Y no voy al cine y no pienso ir al cine hasta que 3 años más.
decisión propia en realidad. Pero si la pillo, obviamente la voy a ver. ¿Tiene que ver con temas genéticos? Sí, porque, por ejemplo, se habla mucho de lo que viene siendo el más fuerte de los líderes. Y de hecho, le llevan de una forma genética extremadamente porque desde la primera parte de Jurassic World, la segunda parte de como que empiezan a modificar a los dinosaurios para crear más fuerte. Sí, me acuerdo que vi la anterior. Y me acuerdo que había una que era el personaje del genetista, que había creado su propio tipo de dinosaurio mega gigante, bacán, depredador, así el máximo, que era, se supone, el más fuerte. A mí igual, Jurassic World en general me genera el conflicto moral de creamos seres vivos para qué. ¿Cuál es la idea? Pero hay muchas cosas. Hay muchas películas en lo que es Maze Runner, con la cura. ¿Cuál? Maze Runner, correr a morir. Toda la saga de correr a morir. No la he visto. La Ya, me suena. No la he visto, no la Llevan a los niños a pruebas para probar si ellos sirven para vacunas. Su sangre la extraen y crean unas vacunas. Y al final el protagonista es el que tiene la cura en general. Ya. Dylan O'Brien. Hace poco, digamos ayer, me devoré un podcast. Me devoré porque lo escuché de uno. Un podcast chileno se llama Caso 63. Ya. Si quieren así como aplicar también, no sé, creo que ese podcast está muy bien hecho porque además la persona que hizo el guión se notó que estudió muchísimo psiquiatría. Porque está muy bien explicado todo. 100% recomendado. Yo les recomiendo escuchar ese podcast. Son capítulos de 15 minutos, te intrigan montones y tienen que ver también con ciertas relaciones genéticas, bueno, espaciotemporales también, bien curiosas. Pero es bien interesante cómo ahí se aplica también esta lectura moral de sacrificar a uno por la masa. Entonces también se los dejo ahí, si quieren leer, escucharlo. Mató a su sobrina y quería matar a su hermana, Andrómeda, de la gente que mató a mi padre. ¿De qué está hablando? De Harry Potter. Bueno, sí, Harry Potter también es un muy buen ejemplo de Grecia. ¿No sabías que Andrómeda es hermana de Andrómeda? Se llama prima de Sirius, hermana de Rosita. ¿De verdad? Sí. Son las tres hermanas Black del parte de la familia de la no sé dónde. La familia Black que me compró la... Bueno, ahí, sí, en todo caso. Voldemort le dijo que tenían que eliminar todos los sangre sucia y ella quería matar a todos. O sea, quería matar primero, quería matar a Andrómeda porque era como la más directa sangre sucia de su familia y a su hermana porque se casó con un mestizo. No, ay, no me acuerdo el nombre. No, pero Para los que les guste Harry Potter, precisamente, Harry Potter también es un muy buen ejemplo de eugenesia. Sí, toda la trama tiene que ver, o sea, que exista sangre sucia y sangre pura, ¿cierto? Finalmente tiene que ver con temas genéticos y eugenesia. ¿Sí? Es una muy buena aplicación de eso. Eugenesia, entonces, nada más recordar que dónde está la psicología en lo que producimos. ¿Sí? En las diferencias o las divisiones que nosotros producimos en relación a entender que algo genético puede generar cierta segregación. Pero lo que ocurre es que no aplicamos genética. No es que esté mal visto en términos necesariamente prácticos, moralmente está mal visto porque, a ver, ¿qué estamos produciendo cuando seleccionamos genes? ¿Sí? ¿Cuáles se seleccionan más que otros? ¿Sí? Entonces,
Ahí, por ejemplo, podría haber mantener un fomento por el racismo, por ejemplo. Que se seleccionan más rasgos blancos que negros, por ejemplo. ¿Sí? Pero yo creo que el principal problema con el tema genético y la selección no es solamente el aspecto moral, es el aspecto económico. Porque quienes tienen acceso a ellos son personas que ya están en situaciones de poder y que ya tienen su lugar de privilegio. Por lo tanto, sería seguir reproduciendo ese lugar de privilegio. ¿Sí? No sé, una persona pobre, por ejemplo, que quisiera tener esa selección, no para el fenotipo, sino para mejorar quizás un problema de salud, no tienen las posibilidades. Pero otros que sí tienen la posibilidad y quizás no le importa ni siquiera la salud, le importan los fenotipos. Y es ahí donde está como el problema ético. Muy bien. Las chiquillas me dijeron que ya terminaron todos los contenidos y todos los textos. Les pregunté, me dijeron, o sea, les pregunté qué harían hoy día, me dijeron repetir lo mismo que la clase. Entonces no voy a mejor descansar. Ya. Para terminar, ¿quedó claro Danziger y Wundt? Voy a borrar aquí. Ya, me salgo para que lo saquen fuera. ¿Queda claro Danziger y Wundt? ¿O hay algo que les complique en relación a esos textos? ¿Están listas con la foto? Dígame. Es que Tercera sale viendo como toda la bibliografía que hemos visto hasta el momento. Pero usted dijo antes del control que iban a entrar dos textos que no los leí. Ya, vamos, voy para allá. Voy a borrar esto y les explico aquí. Ya, para la solemne entra positivismo, que es el texto de Tortosa y Sivera. Específicamente positivismo, lo demás si quieren lo pueden estudiar porque es un capítulo enorme, pero solamente me interesa positivismo, ¿ya? Para que tengan eso en consideración. Ya. Lo que ustedes leyeron para el control eran estos tres, y para la solemne se agregan el texto de Danziger sobre el laboratorio social y el texto de Wundt, Psicología de los Cuerpos. Eso es todo lo que entra para la solemne. ¿Hay alguno de ellos que no hayan revisado con alguno de los ayudantes? Porque ellos me confirmaron que revisaron los dos. Ah. ¿Va a tener preguntas de alternativas? Y hay preguntas de desarrollo breve. Sí, tienen el espacio fijo. Y dentro de eso no empiezan. Claro. Pero son preguntas súper cortas, como ¿cuáles son las consecuencias de la eugenesia? Es como preguntas así de rápido. ¿Esas son de desarrollo o son las de...? Las de desarrollo son así. Entonces, una consecuencia como el desarrollo Claro. Sí. Sí, pues son súper simples. Me carreo.
Estoy muy intrigada con lo que está pasando allá afuera. Yo sé que hay mucha gente caminando como muy solemnemente. Perdóname. De esto que estamos acá, Danziger y Wundt. ¿Hay alguna duda o algo que no haya quedado claro de estos dos textos? Está todo súper claro. ¿Qué pasó? ¿Qué no entendí? No, es igual. Si queda tiempo, igual sería bien revisar. ¿Que los revise? Pequeño, sí. Ya. Recuerden que partimos la sesión pasada con la idea del mito de origen, que en el fondo lo relevante del mito de origen, que era lo que yo les mencionaba de dónde surge la psicología académica, es reconocer que no surge con Wundt, sino que surge más bien en Estados Unidos, particularmente por el estatuto que tenía la psicología en ese lugar. Recuerden que en Estados Unidos la medicina tenía muy poco desarrollo y la filosofía no era muy bien aceptada, porque en Estados Unidos se desarrolló otra filosofía, que es el positivismo. ¿Sí? Si el positivismo rechaza toda otra explicación metafísica, entonces lo que se desarrolla como psicología es necesariamente en términos conductuales y observacionales, en términos científicos. Y particularmente la relevancia está en la validez. ¿Por qué surge la psicología académica en Estados Unidos? Porque hay validez externa. ¿Ya? Es decir, no es solamente algo que se desarrolla en términos científicos, sino que se desarrolla en carreras, se desarrolla en instituciones, se desarrolla en agrupaciones sociales, y además la psicología en ese contexto permite dar respuesta a problemas sociales muy específicos del lugar. Problemas de migración, problemas de costumbres, formas de control social. ¿Sí? Es ahí donde surge entonces la psicología como disciplina académica. ¿Sí? De ahí pasamos principalmente a lo que entendemos, ¿cierto?, de los orígenes sociales de la psicología moderna, que es un poco más de lo mismo que les había mencionado. Lo que nos interesa es... No. Mucho. Conductismo no entra por si acaso en la prueba. Ya. Esto sí entra en la prueba. Cuando hablamos de Wundt y el laboratorio social, lo que me es relevante es que entiendan, uno, cuál es el estatuto de la introspección en el contexto, cuál es el estatuto de la fisiología y qué es lo relevante o qué es lo nuevo que surge con Wundt en ese momento para hacer lo que él llama finalmente su psicología. ¿Se acuerdan más o menos de qué era el aspecto relevante de la introspección? Analizarse uno mismo internamente. Sí, pero ¿cuál era el aspecto relevante que mencionaba el autor en relación a la introspección? Recuerden que la introspección ya existía. La introspección como método para observarse a uno mismo ya se desarrollaba. Fue gracias incluso a Descartes que se estableció la introspección como un método científico válido en ese entonces. El valor relevante de la introspección para Wundt tiene que ver principalmente con el aporte de Kant, que entiende que la introspección da cuenta tanto de aspectos internos como externos. La introspección no es solamente hablar por hablar y analizarse por analizarse. Es también reconocer que eso que me ocurre en un tiempo y un espacio particular. Yo no puedo pensar, ¿cierto?, y analizar mis sensaciones si no es porque tengo un cuerpo que las percibe. Y esa percepción de las sensaciones en este momento, en este lugar, no es el mismo que si estuviera afuera, por ejemplo, a las 10 de la noche. Probablemente mi sensación corporal del frío o del calor va a ser muy distinta y eso va a generar otro tipo de análisis. Por lo tanto, el valor de la introspección para Wundt está en este aspecto, que ya había un desarrollo de lo que es la introspección en términos filosóficos, pero
el aporte de Kant es que intenta hacer un diálogo entre las dos, digamos, lecturas contrapuestas que habían desarrollado en psicología, que son el aspecto empirista y el aspecto racional. Y si se acuerdan de lo que habíamos visto para la primera solemne, tiene que ver también con la lectura de Tomás de Aquino, que trata de hacer un diálogo entre Aristóteles y Platón. Entonces, Kant desarrolla técnicamente en su propuesta introspectiva el mismo análisis que 200 o más años atrás había hecho Tomás de Aquino en función de un conflicto que venimos desarrollando desde los griegos. ¿Ya? De eso estamos hablando en psicología ahora. ¿Cuál es el tema importante de la introspección además de eso? Es que para Wundt no toma la parte técnica de la introspección, toma el objeto. Wundt toma el objeto de estudio de la introspección. Ese objeto de estudio es la mente. ¿Sí? Y con ello, lo que Wundt está diciendo es que yo puedo observar la mente. Puedo analizarla y puedo medirla y por lo tanto puedo establecerla como verdad. Ese es el valor relevante de la introspección que nos interesa entonces con Wundt. El otro aspecto es la fisiología. La fisiología es una rama de la medicina, ¿cierto? O de la biología en este caso, que estudia cuáles son las funciones de los distintos órganos y además de las funciones de cada uno de los sistemas de nuestro cuerpo. Hasta antes de la fisiología, lo que se hacía en medicina era anatomía. Es decir, no sé si ustedes tienen amigos que estén estudiando kine o que estén estudiando medicina. Probablemente lo están pasando pésimos con un ramo que es para detectar y ponerle nombre a los distintos órganos, distintas partes del cuerpo. Ya. Eso es anatomía técnicamente. Que yo pueda decir y reconocer, esto es un fémur, ¿sí? O esto es, qué sé yo, una falange. Esto es... Ya. Eso es lo que se hacía anteriormente en términos biológicos médicos. Pero cuando se empezó a descubrir, ¿cierto? Y a dar cuenta de que cada órgano, además de sus partes, tenía una función para nuestro cuerpo, se empieza a desarrollar la fisiología con alto énfasis. Y Wundt es fisiólogo. Por lo tanto, lo que Wundt toma de la fisiología es la noción de que toda cosa tiene una función. Y a partir de eso, del método, ¿cierto?, científico de la fisiología de observar las funciones, lo que él hace técnicamente es tomar esto y estudiar la función de la mente. Eso es lo que hace Wundt. Por lo tanto, Wundt le da corporalidad a algo que hasta ese entonces no tenía forma. Todavía no tiene forma concreta. No podríamos decir que la función de la mente es entender el cerebro necesariamente, ¿sí? No es solamente cerebro. Pero eso es lo relevante en el fondo de lo que está desarrollando Wundt como propuesta nueva, ¿sí? Entonces, me parece que hay una pregunta sobre fisiología y hay una sobre el aspecto de la introspección. No me acuerdo cuál es cuál. Pero lo relevante finalmente es que lo que Wundt está estudiando, ¿cierto? Y la función que tiene su laboratorio social y su comprensión respecto a esto es precisamente entender cuál es la función que tiene la mente. Cómo es que se desarrolla, cómo funciona, cómo permite establecer ciertas relaciones, por ejemplo, entre las emociones y la memoria, ¿sí? Y en eso que está desarrollando esto, quizá uno de los principales elementos relevantes de su laboratorio particularmente, no tiene que ver tanto con el objeto de estudio, sino más bien con cómo se estaba haciendo.
Y esta función de la mente, ¿cierto? Este estudio de la función de la mente no lo estudió una persona, era un estudio colectivo. Entonces, la relevancia que tiene el laboratorio de Wundt actualmente, hasta el día de hoy, es que la ciencia es producto de colectividades. La ciencia es de por sí colectiva. Uno no hace ciencia encerrado en su casa y después sale diciendo, eureka, encontré la cura del cáncer. Para que haya cura del cáncer, tiene que haber primero personas con cáncer. Tiene que haber tecnología desarrollada por otros. Tiene que haber todo un desarrollo y un producto, ¿cierto?, médico. Por lo tanto, esa persona que descubre algo, no la descubrió sola técnicamente. La descubrió gracias a que hay una colectividad por detrás. Pero además, el saber es compartido. Y aquí recuerden lo que mencionábamos también al inicio del curso. Los principales problemas o los principales temas que hay que observar cuando hacemos historia crítica es ver cuáles son los acuerdos y desacuerdos entre los autores. Lo que se establece como verdad es aquello que varios autores están de acuerdo de decir que es verdad. Por lo tanto, sigue siendo un acto colectivo, ¿sí? Y eso es lo principal. La ciencia es colectiva. Por lo tanto, lo que nos interesa en el laboratorio de Wundt es entender cuáles fueron sus principales aportes para la psicología hoy. Nunca funciona esta cosa. Ahora por PC. Había cargado. Junto con eso, que era lo que estábamos hablando, esto le vamos a poner hasta acá, laboratorio. Y de aquí en adelante le vamos a poner psicología de los pueblos. La psicología de los pueblos se sigue basando obviamente en el laboratorio, sigue siendo parte del desarrollo. Pero lo relevante de la psicología de los pueblos es que aquí le agrega un aspecto que hasta antes no habíamos tampoco observado necesariamente, y es que esta función de la mente evoluciona. La mente también ha podido ser parte de la evolución. ¿En qué sentido? En que cuando hablamos de los colectivos, cuando estudiamos los pueblos, no estamos estudiando necesariamente la costumbre actual del pueblo. Estamos observando justamente cómo en cada costumbre, en cada forma de expresarse, hay todo un proceso evolutivo que nos llevó a ello. Entonces, aquí podríamos hacer una relación directa con la teoría de la evolución de Darwin, ¿sí? Pero en términos más bien sociales. Para que yo tenga lenguaje, recuerden, primero tuve que tener la necesidad de comunicarme con un otro. Y eso generó algo que llamamos fonema. Fonema es simplemente cómo suena la letra en el fondo, ¿sí? Que es decir A. Eso es un fonema. Poco a poco lo que fuimos haciendo fue unir distintos fonemas para darle mayor sentido y referir a las cosas. Lo que genera entonces morfema. Si tienen procesos psicológicos conmigo, van a ver esto no, el lenguaje, por si acaso. Y ya tiene que ver con la palabra.
cuando las palabras adquieren sentido y son organizadas, se organizan según gramática y semántica. Es decir, el orden y el significado. Para que yo hubiese podido tener ciertos fonemas, si queremos ir más atrás, tuve que haber desarrollado una forma particular de mover, por ejemplo, mi lengua. Y de ahí podemos ver las distinciones, por ejemplo, en los idiomas. Que algunos idiomas son mucho más nasales que otros, que mueven las lenguas de manera muy diferente. Por ejemplo, en el japonés no pueden pronunciar la R. Les cuesta montones. La pronuncian R o casi L. ¿Sí? Y a nosotros también de repente nos cuesta pronunciar la WH o las TH, por ejemplo. Entonces, para que haya cierta forma de mover las lenguas, tiene que haber habido también el desarrollo de una evolución genética de una quijada, cuerdas vocales, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la función de la mente en el término de la psicología de los pueblos, hablamos de que hay un traspaso cultural que va desde la evolución en términos biológicos hasta los sentidos que construimos. Y en ese sentido, cada vez que uno habla de qué es ser chileno, por ejemplo, cuál es el sentido del chileno, habla necesariamente de todos estos aspectos. ¿Ustedes conocen el doblado? Sí. Ya, a mí creo que uno de los mejores videos que tiene el doblado es la serie de Pecos Paul. ¿Sí? No lo conozco, es que no lo voy a pronunciar bien porque si no es muy feo. Digámosle Pecos, ¿sí? O Paul. Tiene una serie de videos de un tipo llamado Paul, que es sacado de una especie como de documental, una serie documental, que técnicamente es un gallo gringo que viene a Chile y viene a hablar de la rara cultura chilena. ¿Ya? Entonces tiene un video sobre el completo, sobre por qué los chilenos son mentirosos. Y el último que salió de Paul es sobre el lenguaje, sobre los chilenos, por qué hablan tan mal los chilenos. Y a mí me dio mucha risa ese video porque el video se trata de lo mal que hablamos y es técnicamente puras frases que no tienen ningún sentido para responder cualquier cosa, y uno como chileno lo entiende y se muere la risa. Entonces, lo que quiero decir con eso, ¿cierto? Con ese video del doblado particularmente, es que para que nosotros entendamos qué es el ser chileno, no me basta con entenderlo hoy. Tengo que entender todo el proceso evolutivo del desarrollo del chileno. Y en ese sentido, cada vez que usted se siente nacionalmente chileno, ¿cierto? Ya sea para el 18 o ya sea porque hay un partido de la selección, la función de nuestra mente para uno tiene que ver también con que usted en ese nacionalismo tiene en su peso, tiene en su expresión todas las nociones nacionalistas previas que han llevado a decir esto es Chile. Entonces, puede ser un poco complejo de entender, pero si quisiéramos entender qué somos como chilenos, sí o sí arraigamos en nuestros hombros el peso del colonialismo. Lo que pasa con la sociedad chilena es que constantemente queremos olvidar cosas, queremos dejar de lado, le bajamos el peso, por ejemplo, a la dictadura, cuando es claramente una forma de entender la función de nuestras mentes como chilenos. Yo no puedo entender la memoria chilena sin la dictadura. No puedo entender el lenguaje chileno sin el colonialismo español. ¿Sí? Por lo tanto, la función del laboratorio social, en términos ciertos de la psicología de los pueblos, es entender cómo ha evolucionado, le dice espiritualmente, pero también en términos de función, esto que llamamos entonces el individuo en términos sociales. Y es por ello que él toma bases de la historia, etnología y etnografía como herramientas, ¿cierto?, de análisis. Porque yo puedo entender entonces que todo lo que hemos creado para entender actualmente la individualidad
es producto de colectividades y grupos sociales primitivos. Entonces, en ese punto, y ustedes quizás lo van a entender mejor cuando tengan psicoanálisis, todos estos aspectos más primitivos que habla Freud, por ejemplo, del complejo de Edipo, o que habla de las tribus, de cómo se destruye digamos, al jefe de la tribu, todas esas posiciones o esas situaciones, ¿cierto?, que tienen que ver con los aspectos más iniciales de nuestra vida, tienen que ver justamente con nociones de este tipo, ¿sí? Por ejemplo, en psicoanálisis se habla de las fases del desarrollo, fase anal, fase oral, que tiene que ver con cómo el bebé se va desarrollando con su propia corporalidad, ¿sí? Y que se llevan muchas cosas a la mano, o hay una edad en la que los guaguas o los niños siempre hablan de ir al baño y la caca y no sé qué, ¿sí? Si uno se fija mucho en eso, por ejemplo, se queda como con algunos, o sea, hay unos temas en términos de desarrollo después finales que, por ejemplo, fumar te hace una asociación con la fase oral, por ejemplo. Entonces esos son los aspectos relevantes que nos interesan de Wundt, que genera un híbrido entre filosofía y fisiología, que es este aspecto, ¿cierto?, de la función de la mente, en un laboratorio que se establece como colectivo y que finalmente lo colectivo no es solamente en el modo de hacer ciencia, sino también en entender que esto que yo entiendo como individuo tiene arraigado en sí mismo todos los procesos sociales desde lo más primitivo hasta lo más actual. Entonces, el individuo no es solamente el aquí y el ahora, es más complejo que eso. Tiene en sí mismo todo un proceso evolutivo social. ¿Queda más claro? ¿Sí? Fin. Esa es la alarma para decir que se acaba la clase. Ya, chiquillos. Próxima semana entonces, solemne, vamos a llegar a las 8:30 para que tengamos harto tiempo para dar la prueba. No sé si después nos van a echar de la sala, así que prefiero que aprovechemos todo el tiempo. Entran esos textos para que no se les olvide. ¿Cómo? ¿Un resumen de los textos? Si no me equivoco, la ASTI hizo un resumen de los textos y me dijo que me los iba a compartir. Ya, se los voy a pedir para que me los pueda mandar y yo se los pueda subir. Pero está todo el material.